ciudad de Pablo va a dejar postar de Team Pepa de que le come de bichi pa Semana Santa de droga. Haupaima el aporte Lomita. Coste día, puta metí videoblog, pues juguete. Nuevo de paquete como usted lo esperaba. Aquí en su programa Sábado. No, perdón. Lo que sí metí videoblog, pues. Bueno, el tema para hoy va a ser. Sí, la gente yeyapo. Tanto hombres y mujeres, hay mucha gente que son yeyapo. Para la gente que no entienda qué significa yeyapo, yeyapongo se dice. Va, estamos va. Será, ella mina me porque ella dice, nemita ire coitehima. Va, esto no como para qué gusto, se. Me quasima ese, madura mina. Chore como pasa. Bueno, pero ya continúa con yeyapo, para la gente que no entiende, es la gente que se hace, los presumidos, los pura parada, pura pinta, jaiso güey, para los viroshucos que presume de lo que tienen. Eso significa yeyapo, según mi diccionario, hijo de. Vamos a ver algunas situaciones en cómo se comporta la gente yeyapo o la gente cheta, como algunos le dicen. Bueno, primeramente quería mencionar a esas personas que cuanto más plata uno tiene, parece que peor habla. ¿Qué tal, viejo? Todo bien. Vamos a tomarte el. Dale, dale. Ah, bueno, ¿no vamos a salir esta noche? Claro, no es mi auto. Bueno, vamos, vamos. Ah, pero no, ¿verdad? Vamos a ver lo que viene. No dice nada. Claro, no tenemos que darle pendeja, boludo. Oye, papá, me la jailo ahí, tanque lleno. No te preocupes. No tenemos que hacer hielo, boludo. Y así es como los paraguayos inventamos un nuevo idioma. Cuando más plata tengas, tiene que hablar mejor, ¿será? Sí, eso es una característica de los muchachos que cuando tienen más plata hablan así. Pero hay gente que parece que se hacen nomás. Por ejemplo, a veces puede pasar esta clase de situaciones. Boludo, ¿viste mi celular nuevo que compré? Último modelo. Estamos menos, lo ya voy a comprar otro más lindo, un Samsung S16 4P Z590, boludo. No vas a comprar imposible. Este celular caracha, voy a cambiar, boludo. Sí, cambia ya, boludo, ni una pendeja no. Voy a hacer una llamada. Hola, mamá, vaya. Roberto Moaña te ella y mayor en la zona de Yui. Hata no sabitamos. Ayuda tan o sea, hasta vamos a hacer caramelo, guría. Nada con mamá la plata. Nada, entonces yo sé para te digo a ver. Hata mamá, ayuda. Ahora hata de la sura. Niño, dos huevos allá. Ay, pues tengo la mamá. Ay, mamá. Yo sé, vale. Y así yo voy a comprar un celular S60. Si algunos se hacen los yeyapo, pero no tienen ni para un huevo, o sea, ni para comprar un huevo. Bueno, y hay otra situación también de este tema, pero es con el tema de las chicas. Por ejemplo, hasta para decidir con quiénes van a estar, las chicas son muy indecisas, porque supuestamente no quieren estar con arriba un boriajo, a pesar de que les quiera o así que pueden. Amiga, hacer un poco caso a ese Juanito porque está loco por vos. ¿Sabes qué, Roberta? Yo no quiero estar con ese moriajú. Ni con ese moriajú, ni con ese moriajú, ni con ningún moriajú. Así mismo. Entonces no te vas a quedar solterona. ¿A qué colandera ahí? Perra. Ustedes realmente solo no entienden a las mujeres. Sí, las mujeres solamente piensan en dinero. Dinero y... Boludo, dejate el celular, boludo. Boludo, espera, prenderme el feliz. Sí, los muchachos no son so, güey. Entonces buscan manera de aparentar ante los otros que son plastudos. Ah, güey, viejo, ¿qué tal, viejo? ¿Qué tal, boludo? ¿Todo bien? Boludo, vamos a tomar una cerveza, una pilsen, ¿no? Que hay bien fría con los amigos. No, boludo, demasiado pelada. Yo tomo Budweiser. ¿Qué vamos a pedir, boludo? Sorry, loco, después te digo, ¿verdad? Hasta nos echamos con los perros ni. Sí, loco, andate, tenemos demasiado pelada de tomar esa cerveza. Pero de pero niña. De pero integridad. Clásico, los padres se tienen que aguantar todo lo que compra su hija. Cualquier gringo se empiezan a comprar, ya sean los hijos o los hijas.
Los hijos. ¿Para qué uno le dice comprar la hija o los hijos? Ahí sí ya dije 5,54 3 más 2, 6. Papi, ya llegué del shopping. Hola hija. Todo eso que Papi. te compraste. Hola hija. Todo eso que te compraste. Pero es de marca. Sí, pero atendete más lo que vas a comprar, hija. Mira, papá, este también compré. ¿Qué más te compraste ese año? Este compré. ¿Y para qué compraste ese? ¿Y por qué es marca? Marca. Y bueno, para finalizar este videoblog, hoy es esta vela Buroshuko. Por ejemplo, estas situaciones. Viejo, vamos a llamar a la perra para que venga acá. Sí, boludo, llamale nomás, llámale a Roberto, a Dani, a Diego, a José, a todos, llámale. Pero yo voy a la piscina, los perros. Sí, pero acá iba a ser más mortal si había agua, loco. Ay, no te iba a mortal, da inaugurila y caturiero para la pero ni caturiero para. Bueno muchachos, con videoblog con AP Vegina. A que ya suscribís, aparte de gustar los videos, pedimos y me gusta. Hay que tú no me compartir ahí. Agradecimiento especial a Juanchi. Ay, sí. ¿Qué le parece a Enzo? Y al flaco José María. Agradecimiento especial a la página ñan de Yara Zapataco y Core. Bueno, con algunas cosas y nada, te canté mi gente ya fuera igual. Y el pato fue. Y un saludo muy especial para nuestro amigo Rubén Villalba, Benru. Visiten su canal haciendo clic acá, está sacando músicas nuevas impresionantes para todos los que les encanta el rap y para los que no también seguramente les van a encantar. Recomendadísimo el canal de Benru. Un saludo muy especial para vos, Benru. Dai quase mais dice, a madurar mango. Agora a buscar. Você tá